Gracias por estar aquí. Dejad un comentario para compartir vuestras opiniones y suscribíos para no perderos nada. Pero imaginad esto: el Día de la Madre a la vuelta de la esquina y tu propia nuera te dice que no eres bienvenida, justo cuando dependían de tu ayuda económica. ¿Qué haríais? Seguid escuchando para descubrir cómo un simple mensaje desató una tormenta que cambiaría nuestras vidas para siempre. El mensaje de Sofía llegó un miércoles por la tarde, 3 días antes del Día de la Madre. Estaba en mi cocina arreglando unas flores que había cortado de mi jardín. Mi teléfono sonó con su nombre y sentí como ese nudo familiar en el estómago se apretaba, ese que siempre aparecía cuando mi nuera se ponía en contacto conmigo. Carmen, Miguel y yo hemos decidido que el Día de la Madre sea algo íntimo este año, solo la familia más cercana. Espero que lo entiendas. Leí el mensaje 3 veces, mis dedos temblaban. Familia más cercana. Esas palabras me atravesaron como cristales rotos. Después de 5 años de matrimonio con mi hijo, Sofía todavía no me consideraba familia cercana. Dejé el teléfono y me agarré al borde de la encimera, intentando calmar mi respiración. Durante 3 años les había estado ayudando con los pagos de la hipoteca, 600 euros al mes, que ajustaban al límite mis ahorros de jubilada, dinero que había dado con gusto para ayudarles a establecerse, para darle a Miguel la base que siempre había querido para él. Mi teléfono sonó. Miguel. Mamá, empezó, su voz tensa, como siempre que Sofía estaba cerca. ¿Recibiste el mensaje de Sofía? Sí. Conseguí mantener la voz firme. Solo me preguntaba qué significa familia cercana si no es tu madre. Hubo una pausa. Pude oírle tapar el teléfono murmurando con alguien. Sofía, sin duda. Cuando volvió, su voz era más firme. Los padres de Sofía vienen. Pensamos que sería bonito estar solo los 4 este año. La traición me dolió más de lo que esperaba. Ya veo. Y yo no soy considerada familia cercana, pero sus padres sí. Mamá, no lo hagas más difícil, suspiró Miguel. Sofía pensamos que sería mejor así. Tú y Sofía habéis estado tensas últimamente. Tensas. Qué forma tan educada de describir cómo mi nuera ponía los ojos en blanco cada vez que yo hablaba, cómo me había dejado accidentalmente fuera de las cadenas de correos electrónicos familiares, cómo había hecho comentarios sobre mi ropa, mi pelo, mis opiniones. ¿Seguiréis necesitando el cheque de la hipoteca este mes? La pregunta se me escapó antes de poder evitarlo. Claro, respondió Miguel rápidamente. ¿Por qué no íbamos a necesitarlo? Cerré los ojos sintiendo que algo se rompía dentro de mí. Solo comprobaba. Lo enviaré mañana. Después de colgar, me senté a la mesa de la cocina, mirando el cheque que ya había escrito. 3 años de cheques. 3 años invitándoles a comidas los domingos a las que rara vez asistían. 3 años de regalos de cumpleaños y Navidad que eran agradecidos con mensajes de texto obligatorios. 3 años viendo cómo Sofía me borraba lentamente de la vida de mi hijo. Esa noche recibí otro mensaje de Sofía. Solo para que lo sepas, vamos a tener una celebración del Día de la Madre en condiciones con mi madre. Espero que no estés muy disgustada por nuestra decisión. Es solo que Miguel y yo nos sentimos más cómodos así. A veces puede ser un poco agobiante. Agobiante.
La palabra resonó en mi mente mientras las lágrimas me quemaban los ojos. ¿Era agobiante querer a tu hijo? ¿Querer ser parte de su vida? Cogí de nuevo el cheque de la hipoteca, pasando el dedo por el borde. Entonces, con una claridad que no había sentido en años, lo partí por la mitad. Luego en cuartos, después en octavos. Dejé caer los trozos en la trituradora y observé cómo desaparecían. Mis manos temblaban, pero no de tristeza, sino de resolución. Si no era lo suficientemente familia para ser incluida en el Día de la Madre, quizás tampoco lo era para pagar su hipoteca. A la mañana siguiente, llamé al banco y cancelé el pago automático que tenía programado. El empleado de atención al cliente preguntó si había algún problema. No, dije, mi voz más firme de lo que había estado en meses. Solo me he dado cuenta de que es hora de algunos cambios. Cuando colgué, sentí una extraña mezcla de culpa y liberación. Por primera vez en años, me había elegido a mí misma. El peso de intentar constantemente ganarme la aprobación de Sofía, de fingir que sus sutiles crueldades no dolían, se levantó de repente de mis hombros. Sabía que habría consecuencias. Miguel se enfadaría muchísimo. Sofía tendría otra razón para pintarme como la suegra difícil. Pero al mirar el espacio vacío donde había estado el cheque, me di cuenta de que no podía seguir financiando mi propia exclusión. 3 días después, el Día de la Madre, apagué el teléfono y pasé el día plantando nuevas flores en mi jardín. Con cada semilla que enterraba en la tierra, me hacía una promesa a mí misma. No más encogerme, no más disculparme por existir, no más financiar a personas que no me valoraban. Poco sabía que, al atardecer, mi pacífico acto de autorrespeto desataría una tormenta que cambiaría a nuestra familia para siempre. La primera llamada llegó a las 7:42 de la mañana del lunes. Estaba disfrutando de mi café matutino en la terraza cuando el nombre de Miguel apareció en mi pantalla. Dejé que sonara. 10 minutos después volvió a llamar. A la tercera llamada, supe que no podía evitar más el inevitable enfrentamiento. «Hola, Miguel», respondí, intentando mantener mi voz neutra. «Mamá, ¿qué demonios?». Su voz era tensa, la ira apenas contenida. «El banco ha llamado. Dicen que el pago de la hipoteca ha sido devuelto. ¿Cancelaste tu cheque?». Tomé un sorbo lento de mi café antes de responder. «Sí, lo hice». «¿Qué? ¿Por qué lo harías?». Se detuvo bruscamente y oí voces ahogadas. Sofía de fondo, sin duda. Cuando volvió, su tono se había endurecido. «¿Es por lo del Día de la Madre? ¿En serio eres tan mezquina?». La acusación me dolió, pero me mantuve firme. «Esto no es por mezquindad, Miguel, es por respeto. Durante 3 años te he ayudado con tu hipoteca. Te he dado más de 50.000 euros mientras Sofía me ha estado apartando sistemáticamente de tu vida». «Eso no es justo», replicó él. «Sofía no ha...». «Miguel», interrumpí, sorprendiéndome a mí misma con mi firmeza. «Tu esposa me dijo que no era bienvenida el Día de la Madre porque soy agobiante. Invitó a sus padres en mi lugar. Si no soy lo suficientemente familia para celebrar el Día de la Madre contigo, entonces quizás no soy lo suficientemente familia para pagar tu hipoteca». El silencio se cernió entre nosotros por un momento antes de que volviera a hablar, su voz más baja. «Esto es realmente decepcionante, mamá. Nunca pensé que usarías el dinero para manipularnos». Sus palabras golpearon como un puñetazo. ¿Manipular?
¿Es eso lo que crees que he estado haciendo todos estos años, apoyándote? Sofía piensa... Ya no me importa lo que piense Sofía, dije. Las palabras salieron atropelladamente antes de que pudiera detenerlas. Me importa lo que piensas tú, Miguel. ¿Qué piensas de excluir a tu madre del Día de la Madre? Otra pausa. Creo que estás exagerando. Fue solo un día. No es solo un día, dije, mi voz quebrándose ligeramente. Es un patrón y estoy harta de financiar mi propia exclusión. Terminé la llamada antes de que pudiera responder. Mis manos temblaban al dejar el teléfono. La mañana tranquila que había planeado estaba destrozada, pero no me arrepentía de mi decisión. Hacia el mediodía empezaron los mensajes de texto. Sofía. Qué madura, Carmen. Usar el dinero como un arma solo demuestra por qué queríamos espacio contigo. Sofía. Miguel está destrozado por tu comportamiento. ¿Es este realmente el tipo de madre que quieres ser? Miguel. Mamá, por favor, devuélveme la llamada. Necesitamos arreglar esto. No respondí a ninguno. En lugar de eso, me entretuve con la jardinería, tratando de perderme en el ritmo de cavar y plantar, pero la paz que buscaba se me escapaba. Vosotras, ¿qué habríais hecho en mi lugar? ¿Cómo habríais manejado una situación tan delicada y dolorosa? Alrededor de las 3 de la tarde sonó el timbre. Miré por la mirilla y vi a Miguel y Sofía en mi porche, ambos con cara de pocos amigos. Respirando hondo, abrí la puerta. Tenemos que hablar, dijo Miguel, pasando a mi lado sin esperar invitación. Sofía lo siguió, sus ojos escaneando mi salón con un desdén apenas disimulado. Sí, tenemos que hacerlo, asentí, cerrando la puerta y volviéndome hacia ellos. ¿Queréis un té? No queremos té, espetó Sofía. Queremos una explicación y que arregles este desastre que has creado. Miré a mi hijo, buscando en su rostro alguna señal del niño que había criado, aquel que una vez me trajo dientes de león y los llamó flores, que me cogió la mano en el funeral de su padre y prometió que siempre nos cuidaríamos el uno al otro. Todo lo que vi fue a un hombre que no podía mirarme a los ojos. Ya lo he explicado, dije con calma. No seguiré apoyando económicamente a personas que no me respetan. Esto no es sobre respeto. La voz de Sofía se elevó. Esto es sobre ti intentando controlarnos. Siempre has querido controlar a Miguel y no soportas que ahora me tenga a mí. Eso no es verdad, dije, manteniendo la voz firme a pesar de la ira que burbujeaba dentro de mí. Nunca he intentado controlaros a ninguno de los dos. Solo he querido que me traten con cortesía básica e inclusión. ¿Llamas cortesía básica a meterte en nuestras vidas y criticar todo lo que hago? Replicó Sofía. Parpadeé, genuinamente confundida. ¿Cuándo te he criticado yo, Sofía? Lo haces todo el tiempo. La forma en que miras nuestra casa, cómo preguntas por nuestras finanzas, tus comentarios sobre mi cocina. Nunca he dicho una palabra negativa sobre tu cocina, protesté. No tienes que decirlo, es tu expresión, la forma en que seleccionas la comida. Me volví hacia Miguel, desesperada porque entrara en razón. Miguel, sabes que eso no es verdad. Él se movió incómodo. Mamá, a veces puedes ser crítica, quizás no directamente, pero... Sus palabras se desvanecieron y sentí un escalofrío. Esto era lo que Sofía había hecho. Tergiversar mis acciones, reformular mis palabras hasta que incluso mi propio hijo me viera como la villana de su historia. Creo que deberíais iros los dos, dije en voz baja.
No hasta que aceptes restablecer el pago de la hipoteca, exigió Sofía. La miré de verdad y de repente lo vi todo claro. La sutil manipulación, la forma en que se había posicionado entre Miguel y yo, el esfuerzo calculado para aislarlo de su familia. No, dije, la palabra cargando el peso de años de silenciosa conformidad. La respuesta es no. ¿Te arrepentirás de esto?, siseó Sofía agarrando su bolso. Vamos, Miguel, ha tomado su decisión. Miguel dudó, pareciendo dividido. Mamá, por favor, podemos solucionarlo. Sí, podemos, asentí, pero no así, no con amenazas y acusaciones. Bien, dijo finalmente, sus hombros hundiéndose en derrota. Como quieras. Mientras se iban, cerrando la puerta de golpe tras ellos, no lloré. En cambio, sentí una extraña y tranquila certeza asentándose en mí. Lo peor había pasado. Mi hijo había elegido a su esposa por encima de mí y yo había sobrevivido. Lo que no sabía entonces era que la verdadera batalla acababa de empezar. Esa noche, mi teléfono vibró con una notificación. Mi hermana Isabel me había etiquetado en una publicación de Facebook. Con dedos temblorosos la abrí para encontrar un largo mensaje de Sofía detallando cómo había abandonado a mi hijo en su momento de necesidad, cómo estaba usando el dinero para controlarlo, cómo siempre había estado celosa de su relación. La guerra familiar se había hecho pública. Al final de la semana, tenía 37 llamadas perdidas, 62 mensajes de texto e innumerables notificaciones en redes sociales. La publicación de Sofía se había extendido por nuestra familia como la pólvora, con gente tomando partido sin siquiera escuchar mi versión de los hechos. Había desactivado las notificaciones, incapaz de soportar el juicio constante. Mi hermana Isabel fue la única que llamó para escuchar mi versión. Esto no suena como tú, Carmen, había dicho. ¿Qué pasó realmente? Después de explicarle, suspiró profundamente. Siempre pensé que había algo raro en Sofía, demasiado perfecta, demasiado pulida. Simplemente no entiendo cómo Miguel no puede verlo, dije, mi voz quebrándose. Siempre ha sido tan buen juez de carácter. El amor ciega a la gente, respondió Isabel. Y manipuladoras como Sofía son expertas en el aislamiento. Es de manual. Sus palabras se quedaron conmigo mientras intentaba seguir con mis días. Manipulación de manual. ¿Era eso lo que había estado experimentando todos estos años? El sábado por la mañana me encontré sacando cajas del desván, álbumes de fotos, tarjetas navideñas, viejos correos electrónicos que había impreso. Los extendí por el suelo del salón, creando una línea de tiempo de mi relación con Miguel y Sofía. El cambio era sutil, pero inconfundible. En el primer año después de que empezaron a salir, Miguel me llamaba varias veces a la semana, teníamos comidas los domingos regularmente. Trajo a Sofía a las reuniones familiares y, aunque nunca fue cálida conmigo, era educada. Luego vino su compromiso. Las llamadas se hicieron menos frecuentes. Las comidas de los domingos se redujeron a una vez al mes, luego solo en ocasiones especiales. Miguel empezó a cancelar planes a última hora. Encontré una tarjeta de Navidad de hacía 3 años, la primera Navidad después de casarse. Mamá, somos tan afortunados de tener tu apoyo. Te queremos siempre, Miguel y Sofía.
Ese mismo año pidieron ayuda con la hipoteca, alegando que les costaba llegar a fin de mes. Saqué mis registros financieros. Los pagos de la hipoteca, 600 euros cada mes. Pero había otros gastos también. Ayudar con el coche, el seguro, pagar reparaciones en casa, cubrir el impuesto de bienes inmuebles el año pasado cuando dijeron que andaban cortos, todo mientras Sofía publicaba fotos de sus muebles nuevos, sus viajes de fin de semana, la ropa de diseño a la que simplemente no podía resistirse. Había visto las publicaciones y me había sentido incómoda, pero descarté mis preocupaciones. Eran jóvenes, disfrutando de la vida. Quería que Miguel tuviera las cosas que yo no pude darle mientras crecía como madre soltera. Pero ahora, viéndolo todo dispuesto cronológicamente, surgió un patrón que no podía ignorar. Mi teléfono sonó, interrumpiendo mis pensamientos. Un número desconocido. En contra de mi buen juicio, respondí. Carmen, soy Clara, la hermana de Sofía. Me tensé. Clara y yo solo nos habíamos visto un puñado de veces en reuniones familiares. Siempre había parecido incómoda cerca de Sofía, manteniéndose al margen de las conversaciones. Clara, dije con cautela, ¿cómo conseguiste mi número? De la antigua lista de contactos de Miguel. Mira, no tengo mucho tiempo, pero vi la publicación de Sofía en Facebook y no podía quedarme callada. Algo en su voz, un temblor de miedo quizás, me hizo prestar atención. ¿Qué quieres decir? Sofía ya ha hecho esto antes, dijo Clara, sus palabras saliendo apresuradas. Con nuestro padrastro. Manipuló a nuestra madre para que pensara que él era controlador y negativo, siempre criticando. Mamá finalmente le pidió que se mudara. Destrozó a nuestra familia. Me hundí en el sofá, mi corazón latiendo con fuerza. ¿Por qué me cuentas esto? Porque he visto cómo aísla a la gente, tergiversa sus palabras, crea narrativas falsas y luego los usa financieramente, emocionalmente, como pueda, hasta que ya no son útiles. Mi mente repasó todos los comentarios sutiles, la forma en que Sofía reformulaba mis palabras al contárselas a Miguel, haciendo que preguntas inocentes sonaran a crítica. Hay más, continuó Clara, su voz bajando casi a un susurro. Revisa el correo electrónico de Miguel si puedes. Hace 3 meses, Sofía estaba planeando una fiesta sorpresa de aniversario para vosotros dos. Miguel me pidió ayuda, pero de repente se canceló y Sofía les dijo a todos que tú habías rechazado la invitación, diciendo que estabas demasiado ocupada. Se me hizo un nudo en la garganta. Nunca recibí una invitación. Lo sé, porque nunca la hubo. Sofía se lo inventó. Le dijo a Miguel que te había llamado, que no estabas interesada en celebrar con ellos. Las lágrimas me quemaron los ojos mientras las piezas comenzaban a encajar. Invitaciones olvidadas, conversaciones malentendidas, momentos en que Miguel parecía dolido por algo que supuestamente yo había dicho o hecho. ¿Por qué haría esto?, pregunté, aunque ya sospechaba la respuesta. Control, dijo Clara simplemente. ¿Y tu dinero? Miguel mencionó una vez que les ayudabas con la hipoteca. ¿Es eso cierto? Sí, admití. Desde hace 3 años. Eso explica mucho. Sofía siempre está buscando apoyo financiero. Hizo lo mismo con nuestro padrastro, pedía dinero constantemente, luego se daba la vuelta y le decía a nuestra madre que él intentaba controlarla con sus limosnas. Hablamos durante otros 20 minutos. Clara
llenando los vacíos en la narrativa que había estado tratando de reconstruir. Cuando finalmente colgamos, me senté entre la evidencia dispersa de años de manipulación, mi mente dando vueltas. No había cancelado ese cheque por mezquindad o venganza. Una parte de mí había intuido lo que estaba sucediendo todo el tiempo. Finalmente había llegado a su límite. Mi teléfono vibró con un mensaje de Miguel. «Mamá, necesitamos hablar. Solo tú y yo, por favor». Miré el mensaje, sintiendo tanto esperanza como temor. ¿Estaba finalmente viendo la verdad o era esta otra trampa orquestada por Sofía? De cualquier manera, sabía que no podía ignorarlo. Este era mi hijo, el niño que había criado sola, el joven que una vez me había mirado con nada más que amor y respeto en sus ojos. «Mañana», respondí tecleando, «en mi casa a las 2 de la tarde». Mientras enviaba el mensaje, comencé a reunir la evidencia esparcida por mi suelo. Mañana, Miguel escucharía la verdad, estuviera o no preparado para ello. Exactamente a las 2:03 de la tarde, el coche de Miguel entró en mi camino de entrada. Observé desde la ventana cómo se quedaba sentado allí un momento, la frente apoyada en el volante. Cuando finalmente salió, sus hombros estaban encorvados, sus movimientos vacilantes, tan diferente del joven seguro de sí mismo que había criado. Abrí la puerta antes de que pudiera llamar. «Entra», dije, haciéndome a un lado. Miguel se detuvo en el umbral, sus ojos escaneando el salón donde había dispuesto la evidencia de la manipulación de Sofía. Fotos, registros financieros, mensajes de texto impresos y organizados cronológicamente. «¿Qué es todo esto?», preguntó, su voz apenas un susurro. «La verdad», respondí. «Por favor, siéntate». Se dejó caer en el sofá, pareciendo perdido en la casa donde había crecido. Noté las ojeras bajo sus ojos, la camisa arrugada, señales de que no estaba durmiendo bien. «¿Quieres un café?», ofrecí, recurriendo a la hospitalidad para aliviar la tensión. Negó con la cabeza. «Mamá, necesito entender por qué cancelaste el pago de la hipoteca. Estamos teniendo problemas. El banco está amenazando». «¿Realmente estáis teniendo problemas, Miguel?», interrumpí, mi voz suave pero firme. Le entregué una carpeta con sus publicaciones en redes sociales de los últimos 3 meses. «Porque, según el Instagram de Sofía, acabáis de hacer un viaje de fin de semana a pie a la costa. Comprasteis muebles nuevos para el salón. Sofía tiene 3 bolsos de diseño nuevos». Él hojeó las impresiones, frunciendo el ceño. «Esas fueron ocasiones especiales. El viaje fue por trabajo. Los muebles estaban de oferta y estos...». Le entregué mis registros financieros. 3 años de pagos de hipoteca, reparaciones del hogar, impuestos de propiedad, seguro del coche. Todo mientras vosotros dos supuestamente teníais problemas. Miguel dejó los papeles pasándose una mano por el pelo. «No es lo que piensas. Teníamos un plan para devolvértelo eventualmente». «Esto no se trata de que me lo devolváis», dije, sintiendo un nudo en la garganta. «Se trata de respeto, Miguel. Se trata de ser tratada como familia, no como un cajero automático». Sus ojos brillaron con ira. «Eso no es justo. Siempre hemos apreciado...». «¿Lo habéis hecho?», pregunté en voz baja. «Porque desde donde yo estoy, el agradecimiento se parece mucho más a no ser excluida del Día de la Madre, mientras mi dinero sigue siendo bienvenido». Se quedó en silencio, incapaz de mirarme a los ojos. «Miguel», continué, mi voz suavizándose. «Recibí una llamada de Clara ayer.
Su cabeza se levantó de golpe, la sorpresa evidente en su rostro. La hermana de Sofía. ¿Por qué te llamaría? Porque ha visto este patrón antes, con su padrastro. Le conté mi conversación con Clara, observando cómo la expresión de Miguel cambiaba de incredulidad a confusión y luego a una comprensión incipiente. Cuando le hablé de la fiesta de aniversario que nunca existió, palideció visiblemente. «Eso no puede ser verdad», murmuró. «Sofía me dijo que te llamó, dijo que estabas demasiado ocupada, que tenías un día de spa planeado con Isabel». Nunca recibí esa llamada, Miguel, y no he ido a un spa en años. Se levantó bruscamente, paseando por el salón, deteniéndose ocasionalmente para examinar una prueba, la línea de tiempo de planes cancelados, el registro de apoyo financiero, los mensajes de texto entre Sofía y sus amigas, donde se refería a mí como la gallina de los huevos de oro. «No entiendo», dijo finalmente, su voz quebrándose. «¿Por qué haría esto?» «Las personas que manipulan a otras lo hacen por control», expliqué suavemente. «Y a veces por beneficio económico». Miguel se hundió de nuevo en el sofá, ocultando el rostro entre las manos. «He sido un idiota». Me dolía el corazón por él. A pesar de todo, seguía siendo mi hijo. Y verlo sufrir era casi insoportable. Me senté a su lado, colocando una mano vacilante en su hombro. «No eres un idiota, Miguel. Las personas manipuladoras son increíblemente hábiles en lo que hacen, aíslan a sus objetivos, reescriben narrativas, crean división. No es tu culpa». Él levantó la vista, sus ojos enrojecidos. «Pero le creí a ella por encima de mi propia madre. ¿Cómo podrás perdonarme alguna vez por eso?». Le apreté el hombro. «No hay nada que perdonar. La querías. Confiabas en ella. Eso es lo que hace la gente buena». Nos sentamos en silencio durante varios minutos, el peso de la revelación flotando pesadamente entre nosotros. Finalmente, Miguel volvió a hablar, su voz más firme. «¿Qué pasa ahora?». Era la pregunta que me había estado haciendo toda la noche. ¿Qué pasaba ahora? ¿Podría repararse nuestra relación? ¿Podría Miguel ver la salida de la manipulación de Sofía? «Eso depende de ti», dije con cuidado. «No puedo decirte qué hacer con tu matrimonio, esa es tu decisión, pero puedo decirte que voy a establecer límites a partir de ahora. No voy a financiar vuestro estilo de vida nunca más. No porque no te quiera, sino porque no es saludable para ninguno de los dos». Él asintió lentamente. «Entiendo. Y no te pediría eso de nuevo». Hizo una pausa, tragando saliva. «Necesito hablar con Sofía, enfrentarla con lo que sé». Un destello de miedo me recorrió. «Ten cuidado, Miguel. Cuando los manipuladores son expuestos, a menudo se vuelven volátiles». «¿Qué opción tengo?», preguntó, sus ojos encontrándose con los míos. «No puedo seguir viviendo una mentira». Antes de que pudiera responder, su teléfono vibró con un mensaje. Lo miró, su expresión endureciéndose. «Es Sofía. Ha estado rastreando mi ubicación a través de mi teléfono. Quiere saber por qué estoy aquí. ¿Qué le dirás?». Miguel se levantó, una nueva resolución en su postura. «La verdad, que estoy hablando con mi madre, que he visto la evidencia de su manipulación, que las cosas van a cambiar». Su teléfono vibró de nuevo, esta vez con más insistencia, luego otra vez y otra. «Está llamando ahora», dijo, mostrándome la pantalla. «Debería atender esto fuera», asentí, observando cómo salía al porche, cerrando la puerta tras él. A través de la ventana
Pude ver cómo se enderezaba su espalda mientras respondía. Pude ver su mano libre gesticulando enfáticamente mientras hablaba. Después de unos minutos, terminó la llamada y se quedó inmóvil mirando hacia la calle. Cuando volvió a entrar, su rostro estaba pálido pero decidido. «Viene para acá», dijo. «Dice que ha habido un malentendido, que puede explicarlo todo». Mi estómago se revolvió de ansiedad. «¿Quieres que esté aquí para esa conversación?» Miguel respiró hondo y luego asintió. «Sí, es hora de que todos enfrentemos la verdad juntos». Mientras esperábamos a que llegara Sofía, me preparé para la confrontación que se avecinaba. No era tan ingenua como para pensar que esto terminaría de forma ordenada o indolora, but, por primera vez en años, sentí que mi hijo y yo estábamos del mismo lado. El sonido de unos neumáticos chirriando anunció la llegada de Sofía antes de que viéramos su coche. Sofía irrumpió por la puerta principal sin llamar, su pelo perfectamente peinado, ligeramente revuelto, sus ojos desorbitados por la ira. Se quedó helada cuando vio la evidencia esparcida por mi salón, los registros financieros, la línea de tiempo de sus manipulaciones, las capturas de pantalla de sus publicaciones en redes sociales. «¿Qué es esto?», exigió su voz estridente, su mirada yendo de Miguel a mí. «¿Qué le has estado contando?». Miguel se levantó, su postura rígida. «La verdad, Sofía, o al menos lo que he podido reconstruir». «¿La verdad?», rió ella, pero no había humor en ello. «¿Te refieres a su versión retorcida de los hechos? Miguel, ¿sabes cómo tu madre tergiversa las cosas?». Permanecí sentada, observando cómo empleaba las tácticas que Clara había descrito: desviación, proyección, luz de gas. «Hablé con tu hermana», dijo Miguel en voz baja. La expresión de Sofía parpadeó, sorpresa, luego furia. Clara, esa pequeña traidora, se detuvo, recomponiendo sus facciones en una máscara de dolor. «Clara siempre ha estado celosa de mí. Lo que sea que te haya dicho es mentira». «¿Es esto una mentira?», preguntó Miguel, sosteniendo una impresión de mensajes de texto entre Sofía y su amiga. Mensajes donde se refería a mí como la gallina de los huevos de oro y se jactaba de cómo había entrenado a Miguel para elegirla a ella por encima de su madre. El rostro de Sofía palideció. «¿De dónde sacaste eso?». «Clara se los envió a tu madre. Aparentemente compartís una cuenta de iCloud. Lo ha visto todo, Sofía». Por un momento, Sofía pareció quedarse sin palabras. Luego su expresión se endureció. «¿Y qué? Así que me desahogué con mis amigas. Todo el mundo lo hace». «¿Desahogarte?», repitió Miguel incrédulo. «Literalmente escribiste, y cito: Carmen seguirá pagando la hipoteca mientras finjamos que nos importa. Una vez que la casa esté pagada, podemos cortarla por completo». Los ojos de Sofía se entrecerraron peligrosamente. «No tenías derecho a revisar mis mensajes privados. Y tú no tenías derecho a manipular mi relación con mi madre», replicó Miguel, su voz elevándose. «No tenías derecho a mentir sobre llamadas e invitaciones, a tergiversar sus palabras, a usarla financieramente mientras la apartabas sistemáticamente de nuestras vidas». El comportamiento de Sofía cambió de repente. Las lágrimas brotaron de sus ojos y sus hombros se hundieron. «Solo intentaba proteger nuestro matrimonio», susurró. «Tu madre siempre me ha odiado, siempre ha intentado interponerse entre nosotros». Finalmente hablé, mi voz calmada. «Eso no es verdad, Sofía.
Te di la bienvenida a nuestra familia. Os apoyé a ambos financiera y emocionalmente. Todo lo que siempre quise fue ser incluida en vuestras vidas. Ella se volvió hacia mí, el acto vulnerable desapareciendo tan rápido como había aparecido. ¿Crees que tu dinero te da derecho a controlarnos, a dictar cómo vivimos? Mi madre nunca intentó controlarnos, interrumpió Miguel. Nos estaba ayudando a petición nuestra. Canceló el pago de la hipoteca, espetó Sofía. Si eso no es control, ¿qué es? Es un límite, dije simplemente. Uno que debería haber establecido hace mucho tiempo. El rostro de Sofía se contorsionó de rabia. Lo has puesto en mi contra, siseó. Tú y Clara, y vuestras mentiras. Nadie necesitó ponerme en tu contra, dijo Miguel con cansancio. Lo hiciste tú misma con cada manipulación, cada mentira. Cada vez que intentaste borrar a mi madre de nuestras vidas mientras seguías aceptando su dinero. La mirada de Sofía recorrió la habitación como un animal acorralado buscando una salida. Esto es ridículo. Me voy. Se volvió hacia Miguel. ¿Vienes? La pregunta quedó suspendida en el aire entre ellos, una simple pregunta que llevaba el peso de todo su matrimonio. Miguel respiró hondo. No, Sofía, no voy. Las 3 palabras parecieron resonar en el repentino silencio. Los ojos de Sofía se abrieron con incredulidad. ¿La eliges a ella por encima de mí después de todo lo que hemos construido juntos? Estoy eligiendo la verdad, respondió Miguel, su voz firme por primera vez desde que llegó. Y la verdad es que nuestro matrimonio se construyó sobre mentiras, tus mentiras. Sofía dio un paso atrás como si sus palabras la hubieran golpeado físicamente. Luego, su expresión se endureció hasta volverse fría y calculadora. Bien, escupió. Quédate con mamá, pero no creas que esto ha terminado. Me señaló con un dedo enjollado. ¿Y tú? Te arrepentirás de esto. Con eso salió furiosa, cerrando la puerta tan fuerte que las ventanas temblaron. El sonido de su coche arrancando y alejándose a toda velocidad rompió el pesado silencio que dejó atrás. Miguel se derrumbó en el sofá, ocultando el rostro entre las manos. No puedo creer que no lo viera, murmuró. Todo este tiempo, justo delante de mí. Me senté a su lado, colocando una mano suave en su espalda. No te culpes, es muy buena en lo que hace. Él levantó la vista, sus ojos enrojecidos. ¿Qué pasa ahora? Era una pregunta complicada sin respuesta fácil. Eso depende de ti, dije con cuidado. Pero decidas lo que decidas, que quiero que sepas que estoy aquí para ti. Incluso después de todo, después de que le creyera a ella por encima de ti, después de que dejara que te apartara. Eres mi hijo, dije simplemente. Eso no ha cambiado. Las siguientes semanas fueron un torbellino de consultas legales, conversaciones dolorosas y decisiones difíciles. Miguel se mudó temporalmente a mi habitación de invitados mientras resolvía sus próximos pasos. Sofía se negó a abandonar su casa, alegando que él la había abandonado. Alternaba entre súplicas llorosas de reconciliación y ataques feroces a su carácter. 2 días después de la confrontación, recibí una carta certificada de un abogado amenazando con demandarme por infligir intencionalmente angustia emocional e interferencia en relaciones contractuales. Se la reenvié a mi propio abogado sin comentarios. Una semana después, Miguel solicitó la separación.
Al día siguiente, Sofía vació su cuenta bancaria conjunta. A través de todo ello, observé a mi hijo luchar por aceptar el engaño que había definido su matrimonio. Algunos días estaba enfadado con Sofía, consigo mismo, ocasionalmente incluso conmigo, por no haber sido más contundente en mis preocupaciones sobre ella. Otros días lo consumía la duda, cuestionándose si estaba tomando la decisión correcta. Quizás debería intentar arreglarlo, dijo una noche mientras estábamos sentados en el porche. Se supone que el matrimonio es para siempre, ¿verdad? El matrimonio debe basarse en la confianza y el respeto mutuo, respondí. Solo tú puedes decidir si esas cosas se pueden reconstruir. Estuvo callado durante mucho tiempo después de eso. A la mañana siguiente, llamó a un abogado de divorcios. El momento más doloroso llegó cuando Sofía comenzó a difundir rumores entre sus amigos comunes. Según ella, Miguel la había engañado. Yo había orquestado su ruptura por celos. Habíamos conspirado para dejarla en la indigencia. Algunos le creyeron. Miguel perdió amigos que tenía desde la universidad. La gente cruzaba la calle para evitarlo en el supermercado. La iglesia a la que habían asistido juntos le pidió que buscara otra congregación hasta que la situación se resolviera. Nunca supe que podía ser tan vengativa, dijo Miguel, atónito por la reacción. Cuando las personas manipuladoras pierden el control, a menudo arremeten, expliqué. Necesitan reescribir la narrativa para hacerse las víctimas. Por doloroso que fuera ver a mi hijo capear estas tormentas, lo veía fortalecerse cada día, más seguro de su decisión, más consciente de las tácticas de manipulación que una vez lo habían cegado. Un mes después de solicitar la separación, Miguel recibió un mensaje de Clara. Mantente fuerte. La verdad siempre sale a la luz eventualmente. 2 días después, descubrimos a qué se refería. Un año después, estaba en mi jardín podando rosales mientras el sol de la mañana calentaba mis hombros. Los últimos 12 meses habían sido un viaje, doloroso a veces, liberador otras, pero finalmente sanador. El sonido de un coche entrando en mi camino me hizo levantar la vista. Miguel apareció, llevando de una pequeña bolsa de regalo y una sonrisa que le llegaba a los ojos, algo que no había visto en años. «Feliz Día de la Madre», dijo, abrazándome con fuerza. «¿Te acordaste?», respondí sintiendo un nudo en la garganta. «¿Cómo podría olvidarlo? Hice una reserva en Giovanni's para el mediodía». «Espero que te venga bien», asentí, incapaz de hablar más allá de la emoción que me embargaba. Después de todo lo que habíamos pasado, estos simples gestos, un abrazo, una reserva para cenar, su presencia significaban más de lo que él podría imaginar. Nos sentamos en el columpio del porche, una tradición de su infancia cuando compartíamos polos y cuentos en los días cálidos. «Tengo noticias», dijo Miguel, con un toque de nerviosa emoción en su voz. «El divorcio es definitivo». Le apreté la mano. «¿Cómo te sientes?». Consideró la pregunta cuidadosamente. «Aliviado. Triste de que haya llegado a esto, pero sobre todo, libre». El divorcio había sido complicado, como suelen serlo. Sofía había luchado en cada paso del camino, exigiendo la casa, una pensión alimenticia, incluso mi continuo apoyo financiero como parte del acuerdo.
Sus reclamaciones habían sido tan extravagantes que finalmente su propio abogado le había aconsejado ser más razonable. El punto de inflexión había llegado 3 meses después de que Miguel solicitara la separación. Laura, una amiga de Sofía, preocupada por las crueles mentiras que se difundían sobre Miguel y yo, se había presentado con capturas de pantalla de conversaciones que revelaban el plan calculado de Sofía para usarnos financieramente mientras aislaba sistemáticamente a Miguel de su familia. Dijo que te eligió a ti específicamente, había explicado Laura, porque sabía que les ayudarías económicamente y pensó que serías fácil de manipular porque harías cualquier cosa por Miguel. Con esa evidencia, los procedimientos de divorcio habían cambiado drásticamente a favor de Miguel. La casa se vendió, las ganancias se dividieron equitativamente y las demandas de Sofía de apoyo continuo fueron desestimadas. Tengo otra noticia, continuó Miguel, sacándome de mis recuerdos. He hecho una oferta por una casa. Es pequeña, solo 2 habitaciones, pero es mía. Bueno, mía y del banco, añadió con una risa autocrítica. Eso es maravilloso, dije, genuinamente feliz por él. ¿Dónde está? A unos 15 minutos de aquí, lo suficientemente cerca para visitas regulares, pero lo suficientemente lejos para que ambos tengamos nuestra independencia. Asentí, apreciando la consideración detrás de su decisión. Durante el último año, ambos habíamos trabajado duro para reconstruir nuestra relación sobre cimientos más saludables. Yo había establecido límites claros sobre el apoyo financiero y él los había respetado, trabajando horas extras para ahorrar para la entrada en lugar de pedir mi ayuda. Hay algo que quiero que sepas, dijo Miguel, su expresión volviéndose seria. Estoy viendo a un terapeuta. Llevo unos meses. Eso es bueno, respondí suavemente. Estoy orgullosa de ti por dar ese paso. Él asintió. Me está ayudando a entender cómo caí en la manipulación de Sofía, por qué fui vulnerable a ella. Y vaciló. ¿Cómo mi relación contigo influyó en ello? Me tensé ligeramente, insegura de hacia dónde iba esto. No de la manera que podrías pensar, aclaró rápidamente. Es solo que siempre sentí que necesitaba ser perfecto para ti, para compensar que papá se fuera, para justificar todos tus sacrificios. Sofía sintió esa inseguridad y la explotó. Respiré hondo, sintiendo cómo afloraba mi propia culpa. Nunca quise que sintieras esa presión. Lo sé, dijo suavemente. Pero lo hice, y cuando Sofía apareció y me dijo que era perfecto tal como era, que merecía todo sin tener que ganármelo, fue embriagador. Su honestidad dolía y sanaba a la vez. Siento si alguna vez te hice sentir que no eras suficiente, susurré. No lo hiciste, me aseguró. Pero estoy aprendiendo que a veces nuestras percepciones están moldeadas por cosas que escapan a nuestro control. Como un hijo de divorciados, asumiendo que necesita ser perfecto para evitar que el progenitor que queda también se vaya. Nos sentamos en un silencio contemplativo por un momento, el columpio crujiendo suavemente bajo nosotros. De todos modos, continuó Miguel, su tono aligerándose, el terapeuta piensa que ambos estamos progresando mucho, especialmente desde que hablamos más abiertamente ahora. Lo estamos, asentí. El año pasado nos había enseñado a ambos a comunicarnos con más honestidad, a expresar necesidades y preocupaciones directamente en lugar de asumir o reprimirlas.
Miguel metió la mano en la bolsa de regalo que había traído y sacó un pequeño paquete plano, envuelto en papel plateado. «Para ti», dijo. «Ábrelo ahora». Lo desenvolví con cuidado para encontrar una fotografía enmarcada. Miguel y yo en su graduación universitaria, ambos radiantes de orgullo y alegría. Era la última foto que nos tomaron antes de que conociera a Sofía, el último momento sin complicaciones de nuestra relación. «La encontré cuando estaba haciendo la mudanza», explicó. «Pensé que te gustaría tenerla». Las lágrimas brotaron de mis ojos mientras trazaba el marco con las yemas de los dedos. «Es perfecta», logré decir. Más tarde, mientras íbamos al restaurante, reflexioné sobre lo lejos que habíamos llegado. La dolorosa exclusión del Día de la Madre del año pasado había puesto en marcha una cadena de acontecimientos que, aunque devastadores en su momento, finalmente habían llevado a la sanación y la verdad. Había oído a través de amigos comunes que Sofía se había mudado a otra comunidad autónoma y ya estaba comprometida con un empresario adinerado que le doblaba la edad. No sentí ninguna satisfacción con esta noticia, solo una tranquila esperanza de que su nuevo prometido pudiera ver a través de sus manipulaciones antes de sufrir el mismo destino que Miguel. En el restaurante, Miguel levantó su copa para brindar. «Por los nuevos comienzos», dijo. «Y por la mujer más fuerte que conozco», sonreí, chocando mi copa contra la suya. «Por la verdad», añadí, «y por aprender nuestro propio valor». Mientras disfrutábamos de nuestra comida, compartiendo historias y planes para el futuro, me di cuenta de que lo que inicialmente había visto como un final, ese momento en que rompí el cheque de la hipoteca y establecí un límite, en realidad había sido un comienzo. El comienzo de reclamar mi voz, mi independencia financiera y, lo más importante, mi relación con mi hijo. Ambos habíamos aprendido lecciones valiosas. Miguel, sobre reconocer la manipulación y valorar las relaciones genuinas. Yo sobre establecer límites saludables y comprender que el verdadero amor no requiere sacrificio financiero ni sufrimiento silencioso. El cheque que había cancelado hacía un año había parecido en su momento un pequeño acto de rebelión. En retrospectiva, fue un acto de autorrespeto que se había extendido hacia afuera, tocando y transformando finalmente nuestras dos vidas. De camino a casa, Miguel preguntó, «¿Alguna vez te arrepientes de haber cancelado ese cheque?» Lo pensé por un momento y luego negué con la cabeza. No, fue una de las cosas más difíciles que he hecho, pero también una de las más necesarias. Él asintió pensativamente. Creo que nos salvó a ambos. Mientras el sol se ponía detrás de nosotros, pintando el cielo en tonos rosados y dorados, sentí una profunda sensación de paz asentarse en mí. Ya no éramos solo madre e hijo unidos por la obligación y la historia, sino dos adultos eligiendo estar en la vida del otro, respetando los límites del otro y valorando el valor del otro. Me habían silenciado, pero nunca derrotado, y al encontrar mi voz de nuevo, había ayudado a mi hijo a encontrar la suya también. Muchas gracias de corazón por acompañarme hasta el final de esta historia. Si te ha emocionado o te ha hecho reflexionar, por favor, suscríbete al canal, deja un pulgar arriba y comparte tus pensamientos en los comentarios. Hay muchas más historias esperando ser descubiertas. Nos vemos pronto.